Hola a todos. Arrancamos esta sesión con un avance de los contenidos que vamos a estudiar. En la sección de aperturas trataremos las ventajas y desventajas de una clásica apertura abierta, la de los 4 caballos. Cómo atacar la pieza sobrecargada, que es la que defiende doblemente un punto crítico, será objeto de nuestra atención táctica. Mientras que en estrategia hablaremos de las columnas abiertas y semiabiertas. En finales os explicaremos qué ocurre cuando un peón queda bloqueado y entra en sus one. Y de nuevo, nuestro campeón Miguel Illescas nos ilustrará con su experiencia sobre la lógica de tener un plan para ganar la partida. Comencemos. En nuestra primera sección, esta vez nos centraremos en conocer la clásica apertura de los 4 caballos, aunque por su nombre ya podéis imaginar en qué consiste. Vamos a ver en qué se fundamenta, buscando jugar de modo activo e interesante. También trataremos de evitar las posiciones simétricas jugando con las negras. Por último, veremos qué le ocurrió a un rival de Capablanca que quiso copiar todas las jugadas del gran campeón cubano. Comenzamos. La apertura de los 4 caballos es una apertura abierta en la que, como su nombre indica, se desarrollan los 4 caballos tras el clásico inicio de E4 y E5. Esta apertura, muy común en partidas entre principiantes, cumple con varios conceptos importantes. Desarrolla las piezas hacia el centro a casillas activas, desarrolla los caballos antes que los alfiles y busca en todo momento llevar la iniciativa. La única desventaja es que es una apertura demasiado simétrica, que tiende a menudo a la igualdad. Pero, como veremos más tarde, no siempre es así. Veamos ahora qué sigue a la apertura de los 4 caballos. Las blancas tienen 2 estrategias posibles, una más primitiva y otra más moderna. La primera sería mover el peón a D4. De esta manera, ocupa el centro y desencadena una serie de jugadas naturales. Las negras desarrollan y atacan el peón de rey. El blanco quiere defenderlo con alfil a D3, previo intercambio de caballos. Las negras rompen en el centro intentando quitarse sus peones doblados y entonces las blancas se ven obligadas a cambiar. Ambos reyes enrocan y las blancas acaban desarrollando su otro alfil a G5. En este punto terminaría la apertura y se iniciaría el medio juego. Veamos qué ocurre entonces. Las blancas están ahora amenazando el caballo por D5. Por su parte, el negro podría defender con peón a C6 para dar solidez, jugar alfil a E6 o cambiar alfil por caballo, opción poco recomendable, ya que las blancas quedarían con una pareja de alfiles muy fuertes en posiciones abiertas. Sea como sea, la apertura de los 4 caballos desemboca siempre en un juego muy abierto, recomendable para aprender y familiarizarse con la práctica del ajedrez. La otra alternativa, mucho más moderna, sería desarrollar el alfil a B5 en lugar de romper tan pronto en el centro. ¿Para qué? Para poder enrocar. Las negras, por su lado, pueden mantener la simetría desarrollando a su vez su alfil, o mover el caballo a D4, una jugada de nivel más avanzado, ya que significa mover una misma pieza 2 veces durante la apertura, y ello solo se recomienda a jugadores más expertos, que sirve para impedir el plan de las blancas. Fijaos, si el blanco toma N5, las negras, al atacar el caballo, se aseguran de alguna forma recuperar el peón. Pero nosotros vamos a centrarnos más en el desarrollo simétrico. Veamos. Ambos bandos desarrollan sus piezas a buenas casillas, enrocan y se disponen a dominar el centro. Observad que hasta aquí la simetría es total, y la teoría dice que es el momento de romperla. Así, si el alfil blanco desarrolla a G5, las negras podrían tomar el caballo y doblar peones. De esta manera, aunque las blancas tienen la ventaja de tener una pareja de alfiles, la posición es bastante cerrada y la práctica ha demostrado que el juego estaría equilibrado. A partir de ahí, el devenir de la partida dependerá de la pericia e inspiración de cada jugador. Repasemos ahora una partida de Capablanca jugada en 1918, en la que veremos interesantes jugadas derivadas de una apertura de 4 caballos.
Como vemos, en dicha partida se llegó al punto que hemos estudiado anteriormente, en el que se recomendaba romper la simetría. Pero, en esa ocasión, el rival de Capablanca decidió mantenerla de forma sorprendente, y se dedicó a copiar todos sus movimientos hasta que se puso de manifiesto una clavada y una presión muy fuerte sobre el punto F6. Pese a ello, las negras siguieron con su estrategia y en lugar de resolver dicho problema, optaron por copiar el último movimiento del cubano. Capablanca, que con 30 años estaba en el esplendor de su carrera, no debía dar crédito. Pero la situación no podía eternizarse y, de hecho, el campeón cubano tenía ya prevista una salida que resultaría definitiva. En las dos siguientes jugadas sucedió lo mismo con las negras copiando los movimientos de las blancas, desarrollando primero la dama y tomando después con el alfil. Pero entonces Capablanca dio jaque al rey con el caballo, jugada que su rival no podía copiar. El rey negro tiene que mover y las blancas anuncian mate en 3 jugadas. Estas. Trata de tomar la iniciativa en cuanto sea posible y si juegas con negras, procura evitar las posiciones simétricas. Bien, después de analizar este curioso caso, pasamos a realizar algunos ejercicios. En este ejercicio veremos que, tras una apertura de los 4 caballos, las blancas mueven su alfil a B5, las negras rompen su simetría enseguida con alfil a C5 y tras el enroque blanco hacen una jugada que podríamos catalogar de agresiva, peón a A6. Juegan las blancas y la pregunta es, ¿qué haríais en esta situación? Tenéis de 2 a 10 minutos para resolver la cuestión. Relojes en marcha. Bien, pues vamos ya con la solución. Lo que tenemos claro en esta situación es que debemos mover el alfil. ¿A dónde? De entre todas las posibilidades, la mejor sería aprovechar la oportunidad de cambiar el alfil por el caballo. Y a continuación, capturar el peón de E5, contrarrestando así el agresivo juego de las negras y aprovechando que nosotros ya hemos enrocado. Por lo tanto, felicidades a los que hayáis pensado en capturar el peón. Un aprobado para los que han pensado que la solución pasaba por mover el alfil y suspenso para los que han decidido hacer cualquier otra jugada. Lo siento. Pasemos ya al segundo ejercicio. En este caso, las blancas se encuentran a un rival que reacciona del siguiente modo a una apertura de los 4 caballos. Fijaos. Tenéis de 2 a 10 minutos para decirnos qué jugaríais con blancas. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Veamos. Lo primero que hay que decir es que el modo de proceder del negro ha sido incorrecto. De esta manera, avanzando el peón a E5, el blanco puede aprovechar para echar el caballo, que al no tener muchas alternativas, debe volver a su posición de origen, perdiendo varios tiempos de desarrollo. ¿Habíais visto que el negro se había equivocado en su planteamiento? Muy bien para los que habéis sabido desentrañar la jugada. Y ahora vamos a afrontar otro ejercicio sobre aperturas. Esta vez jugamos con las negras, y tras una apertura de los 4 caballos, nuestro rival mueve el peón a D3. Decidnos de manera intuitiva qué jugada haríais ahora. De 1 a 5 minutos para responder. Veamos la solución. Sobresaliente a los que hayáis resuelto mover el alfil a C5, ya que pone en juego esta importante pieza en una diagonal muy buena. Muy bien también para los que habéis tomado partido por alfil a B4, ya que pone en juego el alfil de manera muy activa y clava el caballo blanco.
También sobresaliente para los que hayáis jugado peón a D5, ya que lucha por la iniciativa y pretende tomar el centro. Por otro lado, un aprobado para los defensores de alfil a E7, una jugada un poquito menos imaginativa, que pretende preparar el enroque. Y suspenso para los que han decidido mover el alfil a D6, puesto que no queremos bloquear el peón ni impedir el desarrollo del otro alfil. A continuación vamos a estudiar tácticas de juego. En concreto hablaremos de la llamada pieza sobrecargada, que es aquella que intenta hacer dos cosas a la vez y no puede. Empezaremos mostrando las dos últimas jugadas de una famosísima combinación protagonizada por el polaco Akiva Rubinstein, del que se decía que era el mejor finalizador de la época. Vamos allá. En esta posición, Rubinstein remató una partida después de que las blancas hubieran jugado peón a G3 para amenazar a su dama y defender el alfil para abortar el posible mate. Cuando Rubinstein toma y da jaque al rey, la dama blanca recupera necesariamente y al abandonar una de las dos tareas que está realizando, no puede evitar el jaque mate que le da su homóloga negra. Con este sencillo ejemplo, hemos explicado qué es la pieza sobrecargada y qué consecuencias tiene. Veamos otro ejemplo. Aquí las negras, a quien corresponde jugar, observan que el caballo blanco está defendiendo dos amenazas muy peligrosas: el alfil A2 mate y torre D1, que también llevaría el mate. Por tanto, diremos que el caballo está sobrecargado, ya que realiza dos tareas al mismo tiempo. ¿Qué forma tiene el jugador negro de aprovechar esta pieza sobrecargada? Veamos. Muy fácil. Desviar su atención hacia una de las amenazas, en este caso la torre se sacrifica obligando al caballo a capturarla, y dar jaque mate con la otra, moviendo el alfil a A2. Otro ejemplo realmente ilustrativo del concepto que estamos viendo. Pero volvamos al tablero, porque todavía podemos sacar dos buenas conclusiones más de esta posición. Por un lado, recordad que, en ajedrez, el orden de los movimientos sí altera el resultado. Fijaos que, si en lugar de sacrificar la torre hubiéramos movido primero el alfil, nos encontraríamos con que las blancas tendrían todavía posibilidad de defenderse tapando la amenaza con el caballo, y podrían incluso forzar un final de tablas después del intercambio. Apuntaremos también que podríamos proceder a la aniquilación de la defensa tomando torre por caballo, con el fin de continuar con jaque de alfil A2 y la coronación del peón a dama. De todos modos, en este caso no funcionaría, ya que las blancas responderían capturando la torre de C3 con jaque. En el siguiente ejercicio recordaremos una partida que enfrentó a Alexander Graf y Garry Kasparov. En ella veremos un caso un poco especial de pieza sobrecargada, que anticipa lo que se conoce como sacrificio de desviación. Observad. La torre blanca defiende su dama, que está atacada por su homóloga enemiga, y al mismo tiempo defiende su rey. Esto podrían aprovecharlo las negras para lanzar torre E1 jaque, de tal modo que si el rey blanco avanza una casilla, recibe jaque mate en la siguiente jugada con dama F2. En consecuencia, las blancas no tienen más remedio que tomar la torre y entregar la dama. Acabamos de ver otro claro ejemplo de pieza sobrecargada que Kasparov con negras acabaría aprovechando para derrotar a su rival. Y ya que hemos hablado de un gran maestro como Garry Kasparov, haremos un pequeño alto en el camino para explicaros algunas cosas acerca de este prestigioso título, el de Gran Maestro del Ajedrez. El título de Gran Maestro de Ajedrez es una distinción honorífica que concede la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, en reconocimiento a la excelencia ajedrecística.
Tiene carácter vitalicio y para ser acreedor de tal distinción, el ajedrecista debe superar ciertas puntuaciones participando en competiciones internacionales que son homologadas a tal fin. Antiguamente, el sistema de elección era otro y la asamblea FIDE concedía el título de Gran Maestro por aclamación, es decir, aplaudiendo, o no, la candidatura presentada. El origen de este título se remonta a 1914, cuando el zar de Rusia, Nicolás II, lo popularizó al otorgárselo a 5 jugadores: Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrasch y Marshall, tras la disputa de un torneo en San Petersburgo. Además del título de Gran Maestro, válido tanto para hombres como para mujeres, existen otros de menor rango, como son el de Maestro Internacional o el de Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Actualmente, algo más de 1000 jugadores poseen el título de Gran Maestro, de los cuales 147 son naturales de Rusia, país que aporta el mayor número de elegidos. Nombres como Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Bobby Fischer, Judith Polgar en el apartado femenino o Carlsen son algunos de los grandes maestros más conocidos de la historia del ajedrez, que en su día ayudaron a popularizarlo a nivel mundial. Tras conocer un poco más acerca del título de Gran Maestro, volvamos, si os parece, a hablar de las piezas sobrecargadas. Para ello, nos fijaremos en un ejemplo un tanto diferente a los que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, observemos que el blanco tendría la posibilidad de dar un jaque, que sería mate si no estuviera el caballo negro de F6. De esta manera, lo primero que se nos puede ocurrir es eliminar la defensa, es decir, el caballo. Podríamos tomarlo con el alfil de B2, pero vemos que el caballo de F6 está defendido por el otro, situado en D7. Por lo tanto, la solución pasará por comprender que el caballo de F6 está atado a sus labores de defensa del punto H7. Y así llegaremos a la conclusión de que nuestra dama puede acercarse impunemente y situarse en H5 sin temer al caballo. Como vemos, el caballo está sobrecargado y no es una amenaza para la dama blanca, que se ha situado peligrosamente cerca del rey enemigo. Veamos qué consecuencias conlleva este ataque relámpago. Las negras defienden moviendo el peón a H6 y las blancas destrozan la posición del rey enemigo, entran y consiguen atacar con 4 piezas. Por tanto, no será extraño que el mate, en este caso el del beso, sea inminente. Bien, pues veamos ya un último ejemplo de sobrecarga antes de pasar a los ejercicios. Es este. Aquí, las blancas están atacando con 2 piezas al rey de las negras. Pero de momento, las negras logran defenderse mediante la torre de F8 y el caballo de F6. Prestad mucha atención, porque ahora las blancas aprovechan para hacer una jugada espectacular de doble sobrecarga. Fijaos bien. El jugador blanco mueve la torre a E8 y destroza la defensa del jugador negro de modo brillantísimo. De esta manera, la torre blanca pasa a ser tabú, ya que si se toma con el caballo, la dama da el mate, y si se toma con torre, es el caballo quien lo da. Conclusión: aunque el punto E8 está doblemente defendido, la fortísima posición de las blancas convierte la torre y el caballo negros en piezas sobrecargadas, incapaces de hacer frente a la amenaza de caballo a F7, jaque mate. Siempre que sea posible, ataca y defiende a la vez. Intenta también defender doblemente los puntos críticos. Como es un tema muy interesante y conviene que lo practiquemos a fondo, vamos ya con los ejercicios. Empezamos. Partimos de una igualdad material aproximada: caballo y peones negros a cambio de una torre blanca. Y el resto está perfectamente equilibrado: dama, alfil y 5 peones. Por otro lado, observad que el rey blanco está muy abierto y rodeado de peones débiles, mientras que las negras parecen tener todas sus piezas muy bien colocadas. Después de este análisis previo, tenéis de 1 a 5 minutos para decidir qué movimiento deberían hacer ahora las blancas. ¿Preparados? ¿Lo tenéis?
Veámoslo. No lo hemos dicho, pero en esta ocasión, las blancas juegan y ganan con un jaque mate. Así que felicidades a los que lo han sabido detectar. Para ello, deberemos aprovechar dos coyunturas favorables. La primera, que la octava línea del negro está débil. Y la segunda, que la potente batería alfil-dama ataca al punto G7. Observamos, pues, que hay dos amenazas que están defendidas por una sola pieza. El caballo de E6. De ahí que la combinación ganadora sea torre a D8 jaque. De esta manera, la torre blanca se sacrifica para que el caballo libere su defensa sobre el punto G7 y el mate sea posible con dama por G7. Cabe decir que si lo hiciéramos en orden inverso y primero entregáramos la dama, el caballo podría tapar a la torre y no conseguiríamos los mismos resultados. Por lo tanto, recuerda, en ajedrez el orden de actuación puede ser decisivo. ¿Habéis tomado nota? Pues vamos ya con el segundo ejercicio. Juegan blancas. Esta vez tenéis de 4 a 20 minutos para concentraros y decirnos qué movimiento debería hacer ahora el jugador blanco. No olvidéis hacer el análisis previo para detectar los puntos clave. Relojes en marcha. Concentración. ¿Qué tal ha ido? ¿Resolvemos? La solución es que el blanco puede ganar una pieza realizando la sencilla jugada caballo por D7. Cualquier otro movimiento va a permitir a las negras defenderse mejor. ¿Lo habíais acertado? Felicidades a los que sí y ánimos a los que no. Ya tendréis más oportunidades. Veamos las distintas combinaciones que se derivan de esta jugada. Si las negras toman con el caballo en D7, reciben jaque mate gracias a la acción de la dama y del alfil de C2. Pero lo más normal es que las negras respondan tomando D7 con la dama, momento en el cual dejan al caballo de F6 sobrecargado, ya que defiende al mismo tiempo los puntos H7 y D7. Así, las blancas pueden hacer una bonita combinación con alfil por H7 jaque, de tal forma que si las negras capturan el alfil, pierden la dama. Si en cambio las negras mueven el rey, las blancas juegan alfil a F5, dando un jaque descubierto con la dama y capturando posteriormente la dama sin oposición. Como habéis visto, una combinación espectacular pero nada fácil. Vamos con un nuevo ejercicio. Fijaos bien en este final. Las blancas tienen el turno y juegan B7. Tenéis de 3 a 15 minutos para decirnos cómo defenderíais con negras esta posición, teniendo en cuenta, obviamente, que el blanco pretende coronar su peón. ¿Preparados? Mucha concentración. Y vamos ya a desvelar el enigma. La jugada que salva la partida es alfil E5, ya que detiene las intenciones del peón y amenaza con mover la torre para capturarlo. Así, si las blancas intentaran apoyar el avance de su peón moviendo la torre a F8, las negras podrían pararla sin problemas situando su torre en B6. Pero, ¿qué pasa si las blancas mueven su torre a E1? Pues que de nuevo, las negras responden con torre a B6 e intercambian un alfil por un peón. Situación que derivará fácilmente en tablas. ¿Lo habíais resuelto? Espero que sí. Pero volvamos al tablero porque no se nos puede pasar por alto una última cosa. Los que hayáis pensado en jugar torre B6 habéis caído en el error de sobrecargar dicha pieza, ya que ahora la torre está parando el peón y defendiendo el alfil al mismo tiempo.
En consecuencia, las blancas capturan el alfil con jaque, atacan la torre y cuando las negras se ven obligadas a devolver el golpe, consiguen coronar el peón. En el apartado de estrategia vamos a hablar sobre un tema fundamental, las columnas abiertas y semiabiertas. A través de ellas, unas piezas tan determinantes como las torres desarrollan todo su potencial, por lo que será interesante descubrir de qué manera podemos abrirles paso. ¿Comenzamos? Lo primero que hay que dejar claro es que una columna cerrada es aquella en la que los peones bloquean la acción de las torres. Cuando las columnas no están cerradas, pueden estar abiertas o semiabiertas. Observad. Una columna abierta es aquella en la que no hay peones, en este caso la C. Mientras que una semiabierta es aquella en la que hay peones de un bando, en este caso las columnas E y F. Así, diríamos que la columna E está semiabierta para las blancas y la F para las negras. Será en estas tres columnas donde las torres desplegarán todo su potencial intentando penetrar en territorio enemigo. Volvamos al tablero. Muchas veces, como consecuencia de una columna abierta, se producen cambios de torres. Aquí, las negras pronto podrían cambiar y una vez que el blanco tomara en C1, podrían volver a ofrecer el cambio de la otra torre. Imaginemos que la partida sigue con rey F2. El negro podría cambiar una torre y después ofrecer el cambio de la otra. Si las blancas renuncian a él, las negras se adueñan de la columna, adquiriendo así una importante ventaja. Mientras tanto, las columnas semiabiertas suelen facilitar el ataque a los peones enemigos. Aquí, el peón de E6 está presionado y atacado por la torre blanca. Y necesita constante protección, en este caso del alfil. En cambio, cuando el peón está bien defendido, como en el caso del que vemos situado en F4, la efectividad de la columna semiabierta es limitada. Por lo tanto, ante esta situación diríamos que el poder de la torre blanca es mayor que el de la negra, ya que la primera está presionando un punto débil, E6, y la segunda no. Pasemos ya a aprender todas estas sutilezas posicionales con los siguientes ejemplos. Este primer ejemplo corresponde a una partida que enfrentó a Anatoly Karpov contra Svetozar Grigorich en 1973. Aquí, Karpov había preparado el medio juego para tomar y disfrutar de una columna abierta, en este caso, lateral. Aunque no tiene la misma importancia que si fuera una columna abierta central, Karpov la utiliza para entrar en la posición enemiga, situando su torre en A7. Las negras, por su parte, deciden atacar el alfil de H6 y lo hacen moviendo el caballo a G8. Entonces Karpov cambia piezas para posteriormente doblar sus torres y hacerse fuerte en la columna abierta. Con su jugada, Karpov consigue controlar la única vía de penetración en la posición enemiga, que resultará vital debido al bloqueo que provocan las dos cadenas de peones que hay en el centro del tablero. Una vez que ha logrado dominar la única columna abierta, Karpov comienza a sacarle partido utilizando métodos indirectos, como el de atacar el flanco que su rival no puede cubrir por estar centrado en la defensa de uno o varios puntos concretos. Veámoslo. Mueve el alfil para presionar el punto B5. Las negras lo defienden y Karpov decide triplicar la acción sobre la columna abierta, situando en ella las tres piezas pesadas. Posteriormente, y aprovechando el efecto trampolín que le ofrece dicha columna, decide entrar con la dama. Como respuesta, las negras intentarán molestar con sus próximos movimientos, hasta que deciden mover su caballo para proteger doblemente el punto D7, amenazado por la torre blanca de A7,
poniendo de manifiesto la sobrecarga de la dama negra en la defensa de los puntos B6 y D7. Veamos. Mueve caballo F6 para redoblar la defensa sobre el punto D7, pero Karpov mueve caballo G4, insistiendo en su plan de sobrecargar las piezas negras. Ante tanta presión, Grigorić No tiene más remedio que replegarse para defender mejor. el serbio, mueve su torre a B8. Mientras que Karpov, como veis, sigue cambiando las mejores piezas del rival. Hasta que consigue atacar de forma muy fuerte el punto B5 con una de sus torres y el alfil de D3. La partida siguió con Karpov reforzando su situación en el flanco de rey, hasta que las negras decidieron cambiar torres y sacrificar el peón de B5. Como era de prever, Grigorić perdió el peón y también la partida, en gran medida gracias a la columna que había conseguido abrir Karpov. Pasemos a ver un segundo ejemplo donde analizaremos rápidamente una partida entre dos campeones del mundo, Garry Kasparov y Tigran Petrosyan. En esta situación, observamos cómo Kasparov, que entonces tenía tan solo 19 años, logró el dominio total de las columnas abiertas. Jugando de manera decidida, ofreció el cambio de dama moviéndola a D6. Y se aseguró la entrada de su torre al punto C7. Paralizadas, las negras observaron que sus dos torres no tenían actividad. Como habréis podido ver, el dominio de las columnas abiertas ofrece grandes probabilidades de lograr la victoria. En este caso, Kasparov conseguiría una de las victorias más contundentes de toda su carrera ante un rival 30 años mayor y excampeón del mundo. Veamos ahora un posible desenlace de la partida. Ante tal avalancha, las negras quizá podrían haber intentado echar el caballo, avanzar su peón de rey y permitir el desarrollo del alfil. Sin embargo, nada de esto impediría que se libraran del fuerte ataque sobre el punto B7, que acabaría cediendo ante la presión que ejercían hasta 3 piezas blancas. Por lo tanto, el jugador negro no tenía nada que hacer. Veamos para finalizar dos ejemplos de columnas semiabiertas. En esta primera situación, vemos cómo las blancas están presionando sobre el punto E6. Su siguiente jugada es alfil G4, con el fin de atacar E6 hasta con 4 piezas. Las negras se intentan defender con torre F6, a lo que las blancas replican con dama A3, cambiando rápidamente de frente para seguir creando amenazas, lo cual, como hemos visto, es una reacción típica cuando el rival tiene sus piezas ocupadas en la defensa. Ahora las negras ya no pueden resistir de modo eficaz, porque si juegan dama C7, cualquier otra opción les hará perder el peón de E6 o el de A7. Pasan a tener un problema de pieza sobrecargada al estar defendiendo el alfil y la torre al mismo tiempo. En la partida, las negras abandonaron el peón de E6, el blanco lo capturó y quedó con un peón de más y mejor posición, lo que le llevaría a la victoria en pocas jugadas. Acabamos de ver cómo una ventaja posicional deriva en una ganancia material. Ahora, un último ejemplo de cómo aprovechar una columna semiabierta. En este caso, las blancas disponen de la columna E para jugar por la tercera línea con su torre. La torre mueve a E3, de manera que, en la siguiente jugada, puede pasar al ataque desde G3, aprovechando la columna semiabierta artificial G3, G8, a pesar de la existencia de un peón blanco detrás de la torre. Imagina que columnas se abrirán y sitúa allí tus torres antes que el rival. Ahora ya disponemos de suficiente información para abordar los ejercicios. ¿Estáis listos? En este primer ejercicio vemos dos columnas abiertas. Parece claro que la torre blanca quiere moverse a C1 o D1. La pregunta es,
¿Cuál de las dos columnas es mejor ocupar? Tenéis de 2 a 10 minutos para responder. Vamos con la respuesta. Aquí se trata de saber qué objetivos tenemos. Con torre a C1 buscaremos la entrada en la séptima línea. La respuesta lógica del negro sería desarrollar, para poder aguantar después con su alfil. No parece que hayamos mejorado mucho respecto a la posición inicial, ¿verdad? Veamos qué ocurre si la torre mueve a D1. Si detectamos que el negro todavía no ha desarrollado ni el alfil ni la torre, nos daremos cuenta de que es mejor mover la torre a D1. De esta manera, impedimos el desarrollo del alfil y amenazamos jaque mate. Fijaos que, cuando el jugador negro abre una ventana moviendo el peón a G6, la torre entra y deja paralizado al ejército enemigo. Felicidades a los que hayáis decidido que torre a D1 era la mejor jugada. Vamos a por otro ejercicio. Juegan las blancas. ¿Qué deben hacer? ¿Aprovechar la columna abierta, la semiabierta o las dos? Tenéis de 3 a 15 minutos para buscar la solución. ¿Y la respuesta es? Bien por los que hayáis decidido torre a C1, porque es una buena jugada, ya que controla la columna abierta. Y excelente los que habéis optado por torre a D4, porque nos hará ganar el peón débil de D5 tras una típica acción de clavada sobre la columna semiabierta. Observad, el peón negro de D5 está doblemente atacado. Las negras intentan defender con el rey, pero no llegan a tiempo. De modo que las blancas pueden cambiar y aproximan su rey para defender su peón, que ahora ocupa la casilla de 5, del ataque del rey negro. El resultado es que las blancas jugarán un final con un peón de más, ventaja que les dará la victoria. Como siempre, felicidades a los que han dado con la solución. Vamos con otro ejercicio de estrategia. En este caso, os vamos a pedir que encontréis la forma de que las blancas puedan garantizarse una cómoda ventaja. Os damos de 3 a 15 minutos para que os concentréis y deis con la solución. Relojes a punto. Veamos la solución. Observemos primero que las blancas no conseguirían nada con la directa torre C1, ya que las negras se opondrían con torre C8, proponiendo el cambio de torres en la columna abierta. Si tenemos esto en cuenta, podemos comprobar que, en efecto, existen dos jugadas mucho mejores. La primera es peón B5. Con este movimiento paralizamos la acción de dos peones negros y activamos la torre blanca, a diferencia de la negra, que queda atada a la defensa del peón A7. Sin duda, una buena jugada. Y la segunda, aunque difícil de ver, es alfil A6. De esta manera, domina el punto C8 y habilita la torre para que entre en la columna C a la siguiente jugada. Pero, ¿cómo podrían reaccionar las negras frente a esta última jugada? Pues harían bien en responder con torre B8. El blanco replicaría entonces con torre C1 y en la siguiente jugada torre C7. De esta manera, el negro consigue defenderse, aunque fijaos que las blancas han conseguido una posición muy dominante gracias a la acción combinada de la torre en la séptima fila y del alfil, que confinan a las negras en su primera línea. Este era el objetivo. Por lo tanto, excelente a los que habéis pensado alfil A6 y notable para los que se hayan decantado por peón B5. Hasta aquí la sección de estrategia. Vamos a abordar el estudio de finales, donde hablaremos de los peones bloqueados o Schusswand, una palabra de origen alemán que explica el perjuicio que conlleva la obligación de mover. En ajedrez, mover es un derecho pero también una obligación, que a veces nos puede perjudicar más que beneficiar.
A continuación, vamos a hablar de las casillas eficaces, del concepto de oposición y del columpio, una posición muy concreta que se utiliza para finales de rey-peón contra rey-peón. ¿Comenzamos? Empezaremos con un final de rey-peón contra rey-peón, en una situación que vamos a llamar el columpio o el péndulo. En ella, ambos reyes tratan de capturar el peón del rival. Veamos cómo se desarrolla la batalla. Lo primero que debemos observar es que si el blanco captura el peón, ganará la partida, puesto que su rey quedará en una casilla eficaz. Recordemos que el peón blanco en quinta línea tiene como casillas eficaces las 3 de delante. Por otro lado, si es el rey negro el que captura el peón, podrán llegar a un final de tablas siempre que el blanco juegue correctamente. Vamos al ejemplo que tenemos en pantalla. La jugada más natural, y sin embargo no la mejor, es rey E6. El rey se acerca a capturar el peón enemigo y se encuentra con que el negro le responde con rey C5. Toca jugar a las blancas, que ahora están en la parte alta del columpio, pero van a caer. ¿Por qué? Porque cualquier jugada que hagan va a significar la pérdida de su peón. Inmediatamente después, el negro alcanzará sus casillas eficaces y terminaría ganando sin problemas. Por tanto, rey E6 es una muy mala jugada. Os preguntaréis, ¿cómo podría ganar el blanco? Pues dando un rodeo, o sea, yendo a buscar el peón de D6 vía E7. Con ello espera conseguir que, en la posición crítica, el columpio que hemos visto anteriormente, le toque jugar al negro y no a él. Aquí es donde hablaremos del doble sus-van, ya que la obligación de mover supone un grave perjuicio a cualquiera de los jugadores. Así pues, el blanco mueve a F6. Si ahora el negro se sienta en el columpio, será él quien acabará perdiendo el peón. Las negras también pueden intentar dar el rodeo, esperando que las blancas muevan a E6 e instalarse en C5. Pero entonces es cuando las blancas mueven a E7, atacando el peón y obligando a las negras a defenderlo moviendo a C5. Al hacerlo, las blancas ya tienen a su rival donde querían y pueden situarse en E6 con la tranquilidad de saber que el turno es para el jugador negro. ¿Ha quedado claro? Veamos de nuevo la maniobra para que no se nos olvide cómo ganar el peón enemigo y poner a nuestro rival en sus-one. Eso es. ¿Qué sucede si las negras intentan aguantar la defensa de su peón? Pues que acabarán perdiéndolo igualmente. Como observáis en la imagen, el rey blanco alcanza las casillas ganadoras y moviendo a E7, deja a las negras en sus-van, ya que están obligadas a mover y a abandonar la defensa de su peón. Por último, deciros que el recurso empleado por el blanco para llegar al peón en 3 jugadas, y no directamente, lo llamamos maniobra de triangulación. Esperamos que haya quedado claro el concepto de columpio, porque es francamente importante. Volvamos exactamente a la misma posición inicial del ejemplo anterior, pero ahora el turno es para las negras. ¿Y qué sucede? Pues que recurren también a la maniobra de triangulación para dejar al blanco en sus-van y poder capturar el peón. Pero el blanco, a diferencia del ejemplo anterior, puede salvarse gracias a que el peón negro está en una posición muy atrasada. ¿Cómo? Retrocediendo, es decir, que la defensa pasiva que antes no le valía al negro, ahora sí es válida para el blanco. Como veis, el blanco invita al rey negro a tomar el peón y posteriormente se pone frente a él para controlar las 3 casillas eficaces. Cuando el rey negro intente entrar en esas casillas eficaces, ¿qué tiene que hacer el blanco? Pues impedírselo vigilando constantemente las casillas que nos importan. Cuando avance el peón, nos situaremos delante de él y conseguiremos un final de tablas. Ahora un tercer ejemplo donde veremos la importancia de la oposición de los reyes. En este caso, los reyes están enfrentados, o lo que es lo mismo, en oposición. ¿Y quién tiene la oposición? Pues el que no tiene el turno. En cambio, diremos que el jugador al que le toca jugar está sufriendo la oposición. En este caso juegan las negras, que como veis, están bloqueando el acceso del rival a las casillas eficaces.
Pero como le toca jugar a él, va a tener que dejar pasar al rey rival. Observad, las negras juegan rey e7. Si el blanco mueve ahora a c6, el negro podría replicar con una defensa lateral moviendo a e6. Por lo tanto, ¿cómo debe actuar el rey blanco? Lo que en realidad desean las blancas es capturar el peón de g6. Para ello, deberán mantener la oposición intentando penetrar en las casillas críticas, cosa que el rey negro no podrá impedir. El negro mueve a f7 para no perder el peón, pero el rey blanco accede finalmente a una de ellas, concretamente a d6. En consecuencia, el negro está en susván y tiene que abandonar la defensa del peón, que acabará siendo capturado. Como podéis ver, ahora el blanco puede ganar otro peón fácilmente y lograr la victoria sin problemas. Veamos un nuevo ejemplo. Para ello, volvamos a una posición inicial casi idéntica a la anterior. La única diferencia es que el peón blanco, que antes estaba en g5, ahora está en g3. ¿Cómo cambiará eso el desarrollo de la partida? Muy sencillo. En el momento en que el rey blanco acceda a las casillas críticas y el negro se coloque en f7, este podrá mover a la casilla f6, cosa que antes no podía hacer debido a la presencia del peón en g5. Por lo tanto, las negras aguantan mediante una oposición lateral e impiden el paso al rey blanco. Las casillas que ganan el peón son f6 y e6. Si el rey blanco lograra llegar a una de esas casillas, podría hacerse con él. La actividad del rey es decisiva en los finales. Tenlo en cuenta con antelación y podrás tomar ventaja en el final de partida. Vamos con los ejercicios. ¿Estáis listos? Juegan blancas. Lo que queremos es que nos digáis si pueden ganar o no y qué jugada deberían hacer. Tenéis de 2 a 10 minutos para descubrir ambas cosas. ¿Resolvemos? Pues efectivamente, sí pueden vencer. Y la jugada ganadora es rey e5, para tomar la oposición al rey de las negras. Tras el movimiento de las negras a f7, las blancas entran en d6 y allanan el camino para capturar los peones de g6 y h5. Pasemos a un nuevo ejercicio, otro dilema a resolver. Fijaos bien. Juegan blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para decirnos qué conviene más al jugador blanco. Cambiar torres en g7 o capturar el peón en a3. Mentes preparadas, concentración máxima. Veamos la solución. En estas situaciones, lo mejor es calcular la variante más forzada. Sabemos que si nos decantamos por torre por a3, tenemos un peón de más, lo que, en un final de torres, es una pequeña ventaja que incluso podría darnos la victoria. Si en cambio optamos por cambiar las torres, el jugador blanco puede coger la oposición y garantizarse la entrada en la línea crítica del peón de e6 después de que el rey negro se vea obligado a mover. Como hemos visto, esto le permitirá ir ganando terreno hasta capturar el peón. En cuanto a los dos peones de a2 y a3, el procedimiento sería idéntico aunque no estuvieran, así que por esta vez podemos ignorarlos. El intercambio de torres en g7 es pues la opción que más conviene al jugador blanco, ya que podrá ganar sin problemas la partida. Veamos otro ejercicio. Os voy a poner a prueba con un nivel de dificultad un poco alto. Es este. Os vamos a dar de 5 a 25 minutos para decirnos cómo deben defenderse las blancas para conseguir tablas. Repetimos que es un ejercicio complicado, que requiere de mucha concentración y de cálculos precisos. ¿Listos para superar el reto? Vamos ya con la solución. La respuesta es que, sin duda, el siguiente movimiento que debe hacer el blanco es rey g2. A los que hayan acertado, muchas felicidades, porque no era nada fácil. Analicémoslo.
Esto es lo que se conoce como oposición distante. El blanco se sitúa a un número impar de casillas, de tal forma que, si el rey negro avanza, el rey blanco hace lo mismo y coge la oposición normal, con tan solo una casilla de por medio. Es importante que veáis la diferencia entre la oposición distante y la normal, aunque en este caso ambas son igual de válidas para la defensa. Pero, ¿qué habría ocurrido si hubiésemos optado por la jugada automática, en este caso G3, en vez de G2? Ahora, el negro, como veis, toma la oposición y mueve hasta entrar en una de las casillas eficaces. A partir de ahí, tomará el peón de D4 y quedará con 2 peones más, lo que le llevará a la victoria. Por lo tanto, esta defensa no sirve. ¿Cómo se entabla? Moviendo el rey a G2. Si el rey negro se mantiene en la tercera línea, mantenemos la oposición distante. En cambio, si se acerca, movemos el rey a F3 y cogemos la oposición directa para evitar que entre. Si opta por maniobrar, podemos mantener la oposición distante o aprovecharnos de que la casilla E5 está defendida por nuestro peón para mover a E3, perder momentáneamente la oposición y recuperarla después. Por último, ¿qué haríamos si el rey negro intenta dar la vuelta? Volvamos al tablero. Si da la vuelta, hay que estar atentos, porque si cambia peones, la partida termina en tablas. Lo que deberemos hacer es esperar a que salga y, como veis, cogerle siempre la oposición distante. Ese es el secreto. Saludos de nuevo. El tema que os presento hoy trata sobre la importancia de las columnas abiertas y cómo hacer un buen uso de las mismas. Pero veremos también en esta partida un interesante juego de maniobras con los caballos y conceptos estratégicos de bastante profundidad. No va a ser fácil, así que os ruego máxima concentración. Esta es la partida que me enfrentó al británico Nigel Short en el torneo Ciudad de Linares del año 1995. Short había sido candidato al título mundial de Garry Kasparov y, por tanto, estamos hablando de un jugador de un altísimo nivel. En este momento yo jugué B4 con la intención de explotar la columna abierta C y, como primer paso dentro de esa estrategia, esta jugada de peón para desestabilizar la situación de su caballo, que está bloqueando el acceso a dicha columna. Su respuesta no fue muy acertada porque ayudó a mi plan. Después de A5, B5, caballo D8, ya siguió torre FC1 y por fin fui el primero en ocupar la columna abierta. Short continuó activando su alfil H5, y me gusta la jugada que hice, caballo de C2 a E1. Enlacé mis caballos y al mismo tiempo despejé la columna que pretendo utilizar. La respuesta de Short fue G5. Esto es lo que yo llamo jugar con el corazón y olvidar la cabeza. Short no pudo aceptar por más tiempo mantener una defensa pasiva y se lanzó al ataque. Pero con este avance lo único que logra es debilitar la posición de su rey. Después de G5, jugué H3 y después de dama G7 sigue torre C3, una jugada que cumple un doble objetivo. La torre se prepara para doblar y entrar en séptima y al mismo tiempo juega por la tercera línea, con lo cual la amenaza caballo por G5 ya es real. De hecho, las blancas, tras caballo E7, ya podrían tomar caballo por G5 y después de los cambios se pone de manifiesto que la torre blanca tiene un ojo puesto en el flanco del rey. Correcto. Bien, ¿qué hizo Short? Continuó con el cambio en F3. Y después de la captura, H6 y consolidó parcialmente, temporalmente, mejor dicho, su flanco de rey. Doble torres, activó su caballo y aquí comprendí que no bastaba con el dominio de la columna abierta, puesto que si entro en séptima, él puede jugar torre F7 y de alguna forma rechaza el ataque. En este momento es muy importante hablar con tus piezas y aquí
el caballo de F3 estaba pidiendo a gritos un reciclaje. La jugada clave, caballo H2. La idea, llevar el caballo vía F1, G3, hasta H5. Y desde ahí atacará al rey enemigo y además podrá entrar algún día en la casilla F6. Bien, jugué el resto de la partida con elegancia y recibí como premio a la mejor partida unos gemelos de oro. Fue la mejor partida del torneo. Los gemelos no me los he puesto nunca, pero la partida la he enseñado cientos de veces. Dejadme que os muestre la posición final y el consiguiente remate. En la jugada 39, después de muchas escaramuzas, por fin mi caballo había logrado llegar al objetivo y estaba situado fantásticamente en la casilla F6. El precio que hubo que pagar fue elevado, tuve que sacrificar la dama, pero mereció la pena, puesto que, como podéis ver, aquí ya las blancas amenazan mate en una, torre H7, mate imparable. Short jugó B6, permitiendo el mate. ¿Humor inglés? No, cuidado porque amenaza torre A7 y evita el mate. Por tanto, realmente me obliga a darle jaque mate, me dio la mano y salió como alma que echa el diablo. Que bueno, Short permitió el mate, es uno de los pocos jugadores en el mundo que lo hace. Hay gente a quien le puede molestar. Yo encuentro que es un acto de cortesía, sobre todo cuando el rival ha jugado una buena partida. Quizás será que soy demasiado positivo, puede ser. Pero bueno, confío en contagiaros un poco de ese optimismo. En cualquier caso, gracias por vuestro interés y nos vemos pronto. Esto ha sido todo. Ya sabéis, repasad lo aprendido, practicad mucho y hasta la próxima. Adiós. Moviendo a C5. Al hacerlo, las blancas ya tienen a su rival donde querían y pueden situarse en E6 con la tranquilidad de saber que el turno es para el jugador negro. ¿Ha quedado claro? Veamos de nuevo la maniobra para que no se nos olvide cómo ganar el peón enemigo y poner a nuestro rival en sus one. Eso es. ¿Qué sucede si las negras intentan aguantar la defensa de su peón? Pues que acabarán perdiéndolo igualmente. Como observáis en la imagen, el rey blanco alcanza las casillas ganadoras y moviendo a E7, deja a las negras en sus bank, ya que están obligadas a mover y a abandonar la defensa de su peón. Por último, deciros que el recurso empleado por el blanco para llegar al peón en 3 jugadas, y no directamente, lo llamamos maniobra de triangulación. Esperamos que haya quedado claro el concepto de columpio, porque es francamente importante. Volvamos exactamente a la misma posición inicial del ejemplo anterior, pero ahora el turno es para las negras. ¿Y qué sucede? Pues que recurren también a la maniobra de triangulación para dejar al blanco en sus van y poder capturar el peón. Pero el blanco, a diferencia del ejemplo anterior, puede salvarse gracias a que el peón negro está en una posición muy atrasada. ¿Cómo? Retrocediendo, es decir, que la defensa pasiva que antes no le valía al negro, ahora sí es válida para el blanco. Como veis, el blanco invita al rey negro a tomar el peón y posteriormente se pone frente a él para controlar las 3 casillas eficaces. Cuando el rey negro intente entrar en esas casillas eficaces, ¿qué tiene que hacer el blanco? Pues impedírselo vigilando constantemente las casillas que nos importan. Cuando avance el peón, nos situaremos delante de él y conseguiremos un final de tablas. Ahora un tercer ejemplo donde veremos la importancia de la oposición de los reyes. En este caso, los reyes están enfrentados, o lo que es lo mismo, en oposición. ¿Y quién tiene la oposición? Pues el que no tiene el turno. En cambio, diremos que el jugador al que le toca jugar está sufriendo la oposición. En este caso juegan las negras, que como veis, están bloqueando el acceso del rival a las casillas eficaces. Pero como le toca jugar a él, va a tener que dejar pasar al rey rival. Observad,
Las negras juegan rey E7. Si el blanco mueve ahora a C6, el negro podría replicar con una defensa lateral moviendo a E6. Por lo tanto, ¿cómo debe actuar el rey blanco? Lo que en realidad desean las blancas es capturar el peón de G6. Para ello, deberán mantener la oposición intentando penetrar en las casillas críticas, cosa que el rey negro no podrá impedir. El negro mueve a F7 para no perder el peón, pero el rey blanco accede finalmente a una de ellas, concretamente a D6. En consecuencia, el negro está en susván y tiene que abandonar la defensa del peón, que acabará siendo capturado. Como podéis ver, ahora el blanco puede ganar otro peón fácilmente y lograr la victoria sin problemas. Veamos un nuevo ejemplo. Para ello, volvamos a una posición inicial casi idéntica a la anterior. La única diferencia es que el peón blanco, que antes estaba en G5, ahora está en G3. ¿Cómo cambiará eso el desarrollo de la partida? Muy sencillo. En el momento en que el rey blanco acceda a las casillas críticas y el negro se coloque en F7, este podrá mover a la casilla F6, cosa que antes no podía hacer debido a la presencia del peón en G5. Por lo tanto, las negras aguantan mediante una oposición lateral e impiden el paso al rey blanco. Las casillas que ganan el peón son F6 y E6. Si el rey blanco lograra llegar a una de esas casillas, podría hacerse con él. La actividad del rey es decisiva en los finales. Tenlo en cuenta con antelación y podrás tomar ventaja en el final de partida. Vamos con los ejercicios. ¿Estáis listos? Juegan blancas. Lo que queremos es que nos digáis si pueden ganar o no y qué jugada deberían hacer. Tenéis de 2 a 10 minutos para descubrir ambas cosas. ¿Resolvemos? Pues efectivamente, sí pueden vencer. Y la jugada ganadora es rey E5, para tomar la oposición al rey de las negras. Tras el movimiento de las negras a F7, las blancas entran en D6 y allanan el camino para capturar los peones de G6 y H5. Pasemos a un nuevo ejercicio, otro dilema a resolver. Fijaos bien. Juegan blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para decirnos qué conviene más al jugador blanco. Cambiar torres en G7 o capturar el peón en A3. Mentes preparadas, concentración máxima. Veamos la solución. En estas situaciones, lo mejor es calcular la variante más forzada. Sabemos que si nos decantamos por torre por A3, tenemos un peón de más, lo que, en un final de torres, es una pequeña ventaja que incluso podría darnos la victoria. Si en cambio optamos por cambiar las torres, el jugador blanco puede coger la oposición y garantizarse la entrada en la línea crítica del peón de E6 después de que el rey negro se vea obligado a mover. Como hemos visto, esto le permitirá ir ganando terreno hasta capturar el peón. En cuanto a los dos peones de A2 y A3, el procedimiento sería idéntico aunque no estuvieran, así que por esta vez podemos ignorarlos. El intercambio de torres en G7 es pues la opción que más conviene al jugador blanco, ya que podrá ganar sin problemas la partida. Veamos otro ejercicio. Os voy a poner a prueba con un nivel de dificultad un poco alto. Es este. Os vamos a dar de 5 a 25 minutos para decirnos cómo deben defenderse las blancas para conseguir tablas. Repetimos que es un ejercicio complicado, que requiere de mucha concentración y de cálculos precisos. ¿Listos para superar el reto? Vamos ya con la solución. La respuesta es que, sin duda, el siguiente movimiento que debe hacer el blanco es rey G2. A los que hayan acertado, muchas felicidades, porque no era nada fácil. Analicémoslo. Esto es lo que se conoce como oposición distante. El blanco se sitúa a un número impar de casillas.
de tal forma que, si el rey negro avanza, el rey blanco hace lo mismo y coge la oposición normal, con tan solo una casilla de por medio. Es importante que veáis la diferencia entre la oposición distante y la normal, aunque en este caso ambas son igual de válidas para la defensa. Pero, ¿qué habría ocurrido si hubiésemos optado por la jugada automática, en este caso G3, en vez de G2? Ahora, el negro, como veis, toma la oposición y mueve hasta entrar en una de las casillas eficaces. A partir de ahí, tomará el peón de D4 y quedará con 2 peones más, lo que le llevará a la victoria. Por lo tanto, esta defensa no sirve. ¿Cómo se entabla? Moviendo el rey a G2. Si el rey negro se mantiene en la tercera línea, mantenemos la oposición distante. En cambio, si se acerca, movemos el rey a F3 y cogemos la oposición directa para evitar que entre. Si opta por maniobrar, podemos mantener la oposición distante o aprovecharnos de que la casilla E5 está defendida por nuestro peón para mover a E3, perder momentáneamente la oposición y recuperarla después. Por último, ¿qué haríamos si el rey negro intenta dar la vuelta? Volvamos al tablero. Si da la vuelta, hay que estar atentos, porque si cambia peones, la partida termina en tablas. Lo que deberemos hacer es esperar a que salga y, como veis, cogerle siempre la oposición distante. Ese es el secreto. Saludos de nuevo. El tema que os presento hoy trata sobre la importancia de las columnas abiertas y cómo hacer un buen uso de las mismas. Pero veremos también en esta partida un interesante juego de maniobras con los caballos y conceptos estratégicos de bastante profundidad. No va a ser fácil, así que os ruego máxima concentración. Esta es la partida que me enfrentó al británico Nigel Short en el torneo Ciudad de Linares del año 1995. Short había sido candidato al título mundial de Garry Kasparov y, por tanto, estamos hablando de un jugador de un altísimo nivel. En este momento yo jugué B4 con la intención de explotar la columna abierta C y, como primer paso dentro de esa estrategia, esta jugada de peón para desestabilizar la situación de su caballo, que está bloqueando el acceso a dicha columna. Su respuesta no fue muy acertada porque ayudó a mi plan. Después de A5, B5, caballo D8, ya siguió torre FC1 y por fin fui el primero en ocupar la columna abierta. Short continuó activando su alfil H5, y me gusta la jugada que hice, caballo de C2 a E1. Enlacé mis caballos y al mismo tiempo despejé la columna que pretendo utilizar. La respuesta de Short fue G5. Esto es lo que yo llamo jugar con el corazón y olvidar la cabeza. Short no pudo aceptar por más tiempo mantener una defensa pasiva y se lanzó al ataque. Pero con este avance lo único que logra es debilitar la posición de su rey. Después de G5, jugué H3 y después de dama G7 sigue torre C3, una jugada que cumple un doble objetivo. La torre se prepara para doblar y entrar en séptima y al mismo tiempo juega por la tercera línea, con lo cual la amenaza caballo por G5 ya es real. De hecho, las blancas, tras caballo E7, ya podrían tomar caballo por G5 y después de los cambios se pone de manifiesto que la torre blanca tiene un ojo puesto en el flanco del rey. Correcto. Bien, ¿qué hizo Short? Continuó con el cambio en F3. Y después de la captura, H6 y consolidó parcialmente, temporalmente, mejor dicho, su flanco de rey. Doble torres, activó su caballo y aquí comprendí que no bastaba con el dominio de la columna abierta, puesto que si entro en séptima, él puede jugar torre F7 y de alguna forma rechaza el ataque. En este momento es muy importante hablar con tus piezas. Y aquí el caballo de F3 estaba pidiendo a gritos un reciclaje. La jugada clave,
caballo H2. La idea, llevar el caballo vía F1, G3, hasta H5. Y desde ahí atacará al rey enemigo y además podrá entrar algún día en la casilla F6. Bien, jugué el resto de la partida con elegancia y recibí como premio a la mejor partida unos gemelos de oro. Fue la mejor partida del torneo. Los gemelos no me los he puesto nunca, pero la partida la he enseñado cientos de veces. Dejadme que os muestre la posición final y el consiguiente remate. En la jugada 39, después de muchas escaramuzas, por fin mi caballo había logrado llegar al objetivo y estaba situado fantásticamente en la casilla F6. El precio que hubo que pagar fue elevado, tuve que sacrificar la dama, pero mereció la pena, puesto que, como podéis ver, aquí ya las blancas amenazan mate en una, torre H7, mate imparable. Short jugó B6, permitiendo el mate. ¿Humor inglés? No, cuidado porque amenaza torre A7 y evita el mate. Por tanto, realmente me obliga a darle jaque mate, me dio la mano y salió como alma que echa el diablo. Que bueno, Short permitió el mate, es uno de los pocos jugadores en el mundo que lo hace. Hay gente a quien le puede molestar. Yo encuentro que es un acto de cortesía, sobre todo cuando el rival ha jugado una buena partida. Quizás será que soy demasiado positivo, puede ser. Pero bueno, confío en contagiaros un poco de ese optimismo. En cualquier caso, gracias por vuestro interés y nos vemos pronto. Esto ha sido todo. Ya sabéis, repasad lo aprendido, practicad mucho y hasta la próxima. Adiós.